Vale, pues seguimos. Después de la autoría encontramos el género al que pertenece la obra, que empieza otro tipo de novelas que no se daban en ese momento, ¿no? Las primeras ediciones las encontramos de 1554 en varios sitios, como por ejemplo Burgos, Alcalá y Amberes, ¿no? Que formaba parte de Bélgica. Y se publicó bajo el título La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Y eso ya nos da un poco de qué trata la obra. Fue un éxito en España y en general en Europa y supuso una ruptura total con la narrativa vigente, con las características, hemos dicho, de las obras que se publicaban en ese momento. Los rasgos que aparecen en la obra, propios de la novela picaresca, caracterizarán el género picaresco posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las características que aparecen en Lazarillo luego se darán en las novelas picarescas en general. ¿Cuáles son las que vemos a continuación? El protagonista es un pícaro, es un ser marginal, de origen noble, que sirve a varios amos y cae en la mendicidad. Tiene que pedir, ¿no? Lázaro nace en un lugar humilde, su padre era un ladrón y se trata de un personaje de baja extracción social. La madre lo entrega como un criado a un ciego y desde entonces vive marginalmente y sirve sucesivamente a varios amos. No se mueve por unos ideales, sino que se mueve por necesidad y se desenvuelve con soltura en el medio hostil, es decir, que ya coge práctica en este sentido. No tiene escrúpulos y acepta situaciones poco honrosas por esa necesidad. Es un antihéroe frente a los tipos de caballeros que solíamos ver en la narrativa de la época y utiliza un estilo autobiográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la técnica narrativa es aquella que utiliza el autor como si estuviera contando su propia vida, pero en realidad no es suya, es un estilo, una técnica narrativa. Y Lázaro lo cuenta desde la primera persona. De hecho, lo cuenta cuando ya ha vivido todo ese tipo de experiencias. Echa una mirada atrás a todo lo que le ha pasado y nos lo cuenta y tiene una justificación. Lo hace por un motivo que es explicar el caso, ¿no? Y es estilo autobiográfico porque cuenta su propia vida. Critica a la sociedad de su tiempo, sobre todo a algunas clases en concreto, e intenta conseguir una cierta posición social, es decir, mientras se mueve por estas clases con diferentes amos, intenta ascender socialmente. Entonces, ¿cuál es la estructura de la obra? Pues la estructura de la obra es muy clara. Forma parte el prólogo de esta estructura y 7 tratados. En el prólogo, ¿qué se explica? Pues Lázaro, el propio Lázaro, explica las razones que le han llevado a contar su vida, que se retoma pues al final de la obra, más 7 tratados. Estos tratados son de extensión irregular y hay saltos de unos episodios a otros. Los 3 primeros tratados son más extensos porque tienen más relevancia en su vida y son más profundos porque al autor le interesa destacar los episodios que más han formado al protagonista, que lo han educado, entre comillas, porque al final es mala educación. Nos informa de 9 oficios cumplidos por Lázaro, es decir, que pasa por 9 amos distintos. Los 9 amos no tienen la misma importancia, puesto que no todos tienen la misma incidencia en la educación de Lázaro.